Meditar en los sufrimientos de Cristo es tan necesario como conocer la verdad y la perfección de la satisfacción de Cristo en el estado de su humillación, así como su restricción a los hijos de Dios solamente. Tan beneficioso y conmovedor para el alma es también hacer una aplicación de ella por la fe. Considerar esta verdad por medio de la santa meditación, perseverar en la obtención de un marco adecuado de corazón y crecer en virtud de este marco. Son ejercicios que están ocultos para muchos, incluso para los creyentes. En verdad, si una persona tuviera más fe para percibir claramente estas verdades y se ocupara más de una tranquila y dulce meditación sobre los sufrimientos de Cristo, la severidad de este sufrimiento se percibiría mejor. Tendría una visión más profunda de la abominable naturaleza del pecado y la sublime naturaleza de la justicia de Dios. Se regocijaría más en la verdad y la perfección de la satisfacción lograda en ese sufrimiento. Amaría más a Cristo, odiaría más el pecado, tendría un corazón más firme en la práctica de la piedad y procedería con más valor, con más consuelo y paz. Por lo tanto, participen activamente y cada vez más en estas consideraciones, porque esto es incluso el trabajo de los ángeles, que por esta razón fueron colocados con sus rostros hacia el propiciatorio del templo. De ellos, Pedro dice, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Primera de Pedro 1:12. Si los ángeles hacen esto y encuentran felicidad al hacerlo, nosotros debemos hacerlo aún más. Tal observancia fue representada en el levantamiento de la serpiente de bronce en el desierto, cuya observancia curaba a los que eran mordidos por las serpientes. Esta práctica también ha sido profetizada. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él. Zacarías 12:10. Estos ejemplos y profecías que nos han procedido deben incitarnos a comprometernos en esta práctica. Esta ha sido la práctica de los piadosos. La novia de Cristo dice, mi amado es para mí como bolsita de mirra que reposa toda la noche entre mis pechos. Cantares 1:13. ¿Qué es esta bolsita de mirra sino los sufrimientos de Cristo, que es amargo pero saludable, protege contra la corrupción, refresca, fortalece y es de sabor dulce? La novia no solo la llevaba de día entre sus pechos como un ramo ornamental, sino que incluso de noche la llevaba en su corazón. Al meditar sobre esto, se dormía y al despertar se ocupaba de ello. Los profetas también estaban ocupados, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Primera de Pedro 1:11. Pablo se dedicó con frecuencia a esta meditación. Leemos, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Filipenses capítulo 3, versículo 10. La frecuencia con la que los piadosos se han ocupado de esto, no solo al principio de la dispensación del Nuevo Testamento, sino también desde la Reforma, está confirmada por sus escritos. Si les fue tan bien al hacerlo, si fue una práctica bendita que se hizo cada vez más saludable y preciosa, ¿cómo debe esto incitarnos a ejercitarnos en tales meditaciones? Pues esta dulzura no será saboreada sin alguna diligencia. Es un ejercicio muy ventajoso. A través de la lectura y la audición, uno comprenderá y retendrá fácilmente la historia en sí, pero la eficacia y el calor de esta historia solo se experimentará con mucha meditación y aplicación. Al hacerlo, primero que nada, extraeremos la más excelente instrucción.
Solo entonces se aprenderá realmente la horrenda naturaleza del pecado. Entonces, uno no se centrará solo en las acciones pecaminosas, ni verá el pecado desde una perspectiva natural, sino que todos percibirán la abominación, la suciedad y el odio que se encuentra en cada pecado, viéndolo como es, un acto de negación de Dios, desprecio hacia Dios y abandono de Dios. Así el hombre, debido a su pecaminosidad, se aborrecerá y se avergonzará de ser una criatura tan horrible, odiosa e intolerable. Así percibirás la santidad esencial de la justicia de Dios, que solo puede perdonar el pecado castigándolo plenamente en el fiador Jesucristo. Al hacerlo, no solo percibirás que no puede albergar una tranquila esperanza en una súplica de perdón, como si eso pudiera ser aceptable por Dios, argumento por el cual miles se engañan a sí mismos y posteriormente perecen, sino que por amor a la justicia de Dios, deseará ser salvado solo sobre la base de la satisfacción de la justicia divina en Cristo. Así percibirás la infinidad e inescrutabilidad del amor, la misericordia, la sabiduría y el poder de Dios. De modo que en la satisfacción de Cristo detectarás mucho más que la liberación de la culpa y el castigo, sino que el alma encontrará un maravilloso deleite en la adoración de las perfecciones de Dios y se verá dulcemente agitada en el amor, la alabanza y la acción de gracias. La meditación sobre el sufrimiento de Cristo dará fuertes consuelos. Primero, percibirá la perfecta satisfacción de la justicia divina y cuán perfecto es el pecador ante Dios en Cristo, a pesar de que siga siendo pecador en él mismo. En segundo lugar, percibirá cuán segura y verdaderamente se ha merecido la salvación. Cuán ciertamente un beneficiario de este sufrimiento es designado heredero de la vida eterna y cuán infaliblemente seguro es que se convertirá en partícipe de ella. Al meditar sobre su sufrimiento, en tercer lugar, encontrará paz de conciencia en Dios y libre acceso al Padre. En cuarto lugar, al considerar su pasión, todo el sufrimiento de esta vida se hace ligero y se percibe que esta aflicción leve y pasajera no produce más que un eterno peso de gloria que sobrepasa en toda comparación. Así el alma puede encontrar un consuelo eterno en todo esto. La meditación sobre el sufrimiento de Cristo dará instrucción y dirección celestial. Primero, he aquí un ejemplo de cómo debemos morir al mundo y al pecado. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Segundo, de los motivos más poderosos para mortificar el pecado y vivir santamente, percibir que Jesús sufrió un sufrimiento tan amargo por amor a nosotros estimulará nuestro amor por Él, haciéndonos odiar y huir del pecado y caminar de una manera agradable a Él. En tercer lugar, se dará cuenta de que la meditación sobre sus sufrimientos dará en el presente fuerza y entereza para mortificar el pecado. Así aquí tenemos la fuente de la verdadera vida espiritual, del verdadero progreso y del ejercicio de la virtud, todo lo cual tendrá la forma y la naturaleza apropiada de la espiritualidad. Cuarto, tal meditación nos fortalecerá de manera maravillosa. Sí, y cuando Cristo nos llame a sufrir y a ser mártires por su nombre y su causa, por lo tanto, ustedes que llevan el nombre de cristianos y desean ser verdaderos cristianos, se dedican con frecuencia a meditar sobre la humillación de Cristo, porque en ella hay mucho más de lo que perciben sus ojos. Vengan, hijos de Dios, mediten sobre el Jesús sufriente.
No lo hagan viéndolo como una mera historia, ni como el sufrimiento de un mártir, sino como el sufrimiento de su fiador y sustituto que tomó su lugar y pagó por sus pecados. Medite atentamente sobre la persona que sufrió. No era un hombre malvado, insignificante y despreciable, ni un mártir cuya muerte es preciosa a los ojos de Dios y es tenida en gran estima por los piadosos. Más bien, esta persona es Dios y hombre, quien es, sobre todo, Dios bendito para siempre, Dios mismo y el Señor de la gloria. Él, para poder sufrir y morir, asumió nuestra naturaleza humana de un ser humano en el contexto de su personalidad y se hizo como nosotros, con excepción del pecado. Esto es un milagro en el sentido más alto de la palabra, que excede la creación del cielo y de la tierra. Deténgase y reflexione sobre esto hasta que la grandeza y la magnificencia de esta persona se haga evidente en su corazón. Y usted, con toda humildad, lo reconozca como tal. Entonces la adoración se apoderará de su alma y exclamará: ¿tal persona ha sufrido y ha hecho expiación? Considérelo también en su relación hacia usted y a usted en su relación hacia Él. Creyentes, ¿no lo conocen? Él es quien se les apareció cuando estaban muertos, ciegos y sumergidos en el pecado y la oscuridad. Él los iluminó con su luz y les dio vida, y aún así los atrae continuamente a sí mismo, haciendo que miren, anhelen, clamen y esperen en Él. Él es quien te ayuda cuando tropiezas, quien secretamente te ayuda a cargar tu cruz, te da coraje, te fortalece y te da esperanza. Él es quien a menudo se revela a ti, quien a veces te besa con los besos de su boca y te hace sentir su amor. Él es quien te ha dicho: tus pecados te son perdonados. Él es hacia quien todos tus deseos son, tu Señor, tu cabeza, tu esposo. Él es quien por amor, repito esto, por amor, tomó tu lugar como fiador y sustituto, quien tomó todos tus pecados y los tomó sobre sí mismo, cargándolos a su propia cuenta. Él ha recibido los azotes que merecías y el castigo de tu paz fue sobre él. Reflexiona sobre esto y que tu amor se despierte en el reconocimiento de su amor hacia ti. Escucha a tu amado como si te dijera lo siguiente: amigo mío, te amo tanto. Considera la evidencia de mi amor. He sufrido para expiar tus pecados. Este sufrimiento, que es una carga tan amarga y pesada de llevar, hizo que me cubriera de sangre de pies a cabeza, así como el hecho de que estaba tan angustiado por dentro debido a la ira de Dios que me oprimía. Todo esto lo sufrí voluntariamente. Prefiero sufrir todo esto miles de veces que verte perderte y tolerar el pensamiento de que no estarás conmigo en la gloria eterna. ¿No ablandaría esto tu corazón y generaría amor a cambio? ¿No causaría esto que te derritas dulcemente en lágrimas de amor? El reconocimiento de que Jesús es una persona tan elevada, que está tan cerca de ti y que hace todo esto por amor a ti, se conmoverá en su interior y hará efectiva su meditación sobre el sufrimiento de Cristo. No permanezca en su incredulidad, ni se rinda a ella, porque esto hará que su meditación sea infructuosa. Levántese con fe y mire al Jesús sufriente y haciendo expiación desde tal perspectiva. Ciertamente lo alegrará y hará que su corazón se caliente de amor.
¿Quién es usted y por quien Cristo ha sufrido todo esto? En ti mismo no eres más que pecado por dentro y por fuera. Por lo tanto, su naturaleza es tan detestable, abominable, intolerable y condenable. ¿Qué incompatibilidad hay entre Jesús y usted? Húndase en su miserable condición y reconózcase indigno de que alguien, por no hablar de Dios y del Hijo de Dios, le cuide y piense en usted. Sobre todo, considere que en usted se encuentra todo lo que haría que el Señor Jesús se sintiera repelido hacia usted y se abstuviera de hacerle bien. Concéntrese en su miserable condición hasta que perciba que es completamente como lo acabamos de describir. Y luego entréguese con fe al Señor Jesús. Sea humilde, pero no sea incrédulo. Por este punto de vista que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que Jesús le amará y que le amará hasta tal punto que por amor a usted sufrirá y morirá. Crea, sin embargo, que tal es el caso y confiese, obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Sí, prosiga y considere el pequeño número de hombres para los que el Señor Jesús se ha convertido en fiador y sustituto, en comparación a la gran multitud de hombres a los que no ama ni mira, y para los que no estaba dispuesto a ser fiador, sustituto y salvador. Y entonces consideré, ¿por qué yo? ¿Por qué yo en comparación de los demás? Que soy el más despreciable, el más malvado, tonto e intolerable pecador de todos ellos. ¿Por qué me ama el Señor entre tantos miles? ¿Por qué pertenezco a estos pocos, a los elegidos? ¿Por qué Jesús es mi fiador? ¿Por qué Jesús me ama con un amor eterno, considerando que tantos millones van al infierno? ¿Por qué? ¿Por qué pertenezco a los favorecidos que son llevados al cielo? Esto es demasiado grande, demasiado alto para mí. Aquí, sinceramente, debo quedarme quieto hasta que en el estado de perfección pueda comprender más, ser más capaz de adorar y ser más capaz de amar en respuesta y dar gracias. Ya que das pruebas de poseer los principales frutos de la gracia, ten cuidado de que la grandeza de este asunto y su propia insignificancia no lo alejen hacia la incredulidad. Esto ofendería el amor de Dios y exaltaría demasiado al hombre como si su amabilidad fuera la causa principal del amor de Dios. Esto pondría toda la obra de gracia patas arriba y le impediría recibir la alabanza por su magnífica gracia. Por lo tanto, manténgase firme en la fe. En este marco, proceda de la cuna a la cruz. Céntrese en todos los aspectos del sufrimiento en particular y reflexione sobre ellos. El sufrimiento de Cristo no ha sido descrito para nosotros con tanto detalle sin razón. Por lo tanto, no debería cansarnos considerarlo de un paso a otro. Cada elemento de su sufrimiento contiene algo especial. Cada elemento revela un pecado particular, un castigo particular consistente con este pecado y su eliminación. Esto le hará percibir la naturaleza integral y su sufrimiento, que sus pecados son la causa y que con sus pecados ha traído este sufrimiento sobre él. No habría sido necesario el sufrimiento de Jesús si no hubieras pecado. Oh, qué dulce es estar sensiblemente avergonzado por nuestros pecados como la causa del sufrimiento de Cristo. Y entonces decir, oh querido Jesús, me duele que yo haya sido la causa de tu sufrimiento. ¿Por qué no prefiero sufrir yo mismo? Si fuera posible,
Y si pudiera prevalecer en ello, no podría tolerar que tú tuvieras que sufrir por mí así. Yo mismo soportaría el castigo. Sin embargo, no puedo soportar ni prevalecer con él, y tendría que soportarlo eternamente. Por lo tanto, reconozco tu amor y valoro tu dolor. Me alegro de verdad de que hayas tomado mi lugar, que hayas satisfecho mis pecados y que hayas merecido la vida eterna por mí. Por toda la eternidad deseo reconocer esto y amarte y darte las gracias. Es notable que uno rara vez se emociona, ¿no? Y se conmueve por el sufrimiento de Cristo. Cada uno es consciente de esto dentro de sí mismo y se queja de la dureza de su corazón. Usted pregunta cuál es la causa de esto. Yo le respondo. Primero, en algunos se debe a la ignorancia, que solo tienen pensamientos generales sobre el hecho de que Cristo murió por el pecado. No conocen el horror del pecado ni la severidad de la ira de Dios, y por lo tanto no pueden valorar adecuadamente el sufrimiento de Cristo. En segundo lugar, en algunos, esto se debe a la familiaridad, ya que lo han escuchado con tanta frecuencia y por lo tanto el funcionamiento interno en relación con esto ha desaparecido. En tercer lugar, en algunos esto se debe a la falta de familiaridad, ya que no están acostumbrados a centrarse en los sufrimientos de Cristo. En cuarto lugar, en algunos casos, esto se debe a la incredulidad, no a la incredulidad histórica, o sea, si Cristo realmente sufrió o no en la cruz, sino al menos a la incredulidad por falta de aplicación. Como no es para ellos, no tienen ni el deseo ni el interés dentro de su corazón de considerar este asunto, o de hacer un esfuerzo para reflexionar sobre él. En quinto lugar, se debe a la falta de espiritualidad, a la pereza o al menosprecio de este sufrimiento. Avergüéncense de esto y sea diligente, porque cuanto más se comprometa a esta reflexión, más fácil y dulce será esta práctica para usted. En cuarto lugar, mientras perseveren en este marco, consideren el sufrimiento de Cristo como un consuelo para usted, aplicándolo como un remedio contra la culpa, así como para las ocasiones en que deben sufrir a semejanza de Él. Y en el próximo capítulo vamos a hablar sobre la reflexión del creyente sobre el sufrimiento de Cristo, que es un remedio contra la culpa, un consuelo cuando debemos sufrir en semejanza con Él y un ejemplo a seguir por el cristiano. Así que estate pendiente del próximo capítulo. Y para esto te invito a que actives la campanita de notificaciones previamente habiéndote suscrito al canal. Déjale un me gusta y un comentario para que muchos sean enriquecidos con esta meditación. Lo que terminaste de escuchar es tomado de la teología sistemática de Wilhelmus A. Brakel, que escribió su teología conocida como el servicio razonable del creyente. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo capítulo.